Mucha gente vive en casas alquiladas y eso significa que no son dueños de aquella casa, como yo tampoco soy dueño de la casa donde vivo. Así que si deseas hacer una reforma en la casa, tienes que pedir autorización al dueño. Si quieres construir un piso o dos, tienes que pedir autorización al dueño. Solo podrías reformar si fueras el dueño de la casa. Podrías reformar, construir y hasta vender la casa si quisieras. Ahora, el bautismo significa conceder a Dios toda nuestra vida. Y entonces allí el Señor será dueño de mi vida. Él podría entonces reformar, construir una vida nueva en cada uno de nosotros. Entonces, esta gran vida nueva ocurriría solo cuando Él es dueño de la vida de cada uno de nosotros. Él pelea nuestras peleas y nos defiende del mal porque le entregamos ese derecho a Él. El foco de la lección de esta semana es entender que la preparación es fundamental para la misión que Dios quiere que nosotros hagamos. Esto involucra el ingreso en el cuerpo de Cristo, la iglesia por medio del bautismo y la rapidez para trabar todas las batallas que surjan en nuestro camino. Vamos a pasar a la segunda parte de nuestro bosquejo. Bienvenidos al estudio de la lección, bienvenidos al repaso del bosquejo de la lección de la escuela sabática. Estamos en la lección número 2 y el título de la lección es El bautismo y las tentaciones. Para comentar esta lección está con nosotros el doctor Gluder Quispe, quien es el director del programa de posgrado y teología en la Universidad Peruana Unión. Bienvenido. Muchas gracias, una alegría estar nuevamente aquí. Y vamos a pedir a Dios que nos guíe, nos oriente en este momento especial. Vamos a orar. Vamos a orar. Querido Padre, queremos suplicar tu dirección, tu presencia al abrir tu palabra. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a hablar de dos asuntos. La primera parte, la preparación para la llegada de Jesús. Y vamos a hablar un poco también sobre las tentaciones. Dos asuntos. Y luego ya comenzamos. El tema central de la predicación de Juan el Bautista fue sin duda el arrepentimiento para el perdón de pecados. Eso está en Lucas 3:3. ¿Por qué era tan importante la presentación de este tema antes de la venida de Jesús? ¿Qué significa esto de transformar la mente y esa predicación realmente del arrepentimiento? Hay que introducirnos en la mente de Lucas. Lucas, como al comienzo tenía el propósito de decir, poner las cosas en orden. Y Lucas, más que cualquier otro evangelio, presenta una forma ordenada. Antes de un evento tiene que ocurrir otro evento. Para que ocurra ese evento tiene que haber algo. En este caso, igual sucede con la vida de Jesús. Lucas se dedica casi en 2 capítulos, capítulo 3 hasta el capítulo 4, versículos 13, la preparación de Jesús antes de salir al ministerio. Y nos relata, lo que otros evangelios no relatan, es aquella predicación exclusiva que Juan el Bautista hablaba acerca de Jesús. Y Juan el Bautista presentaba que había que tener un evangelio de arrepentimiento. Antes de una conversión tiene que haber un arrepentimiento. El orden, ¿no? Es el orden. O sea, Lucas realmente tiene la mente muy sintética, sistemática. Entonces, ¿cuán importante es tener el arrepentimiento? El hecho de cambiar la vida, girar a otro horizonte, mirar de otra manera, cambiar tu estado mental y hacer que nuestras vidas sean distintas. Entonces el trabajo de Juan el Bautista fue preparar el camino de la venida de Jesús, pero fundamentalmente para que la gente que estaba caminando para un rumbo, porque eso significa arrepentimiento, ¿no? Ir para un lugar y de pronto voltear y mirar y ir para otro camino diferente. Ahora, ¿cómo lo presenta Lucas? A través de las palabras. Voz que clama en el desierto, capítulo 3, versículo 4. Preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Dice, los valles se rellenan,
y se bajará del todo monte y collado, y los caminos torcidos serán enderezados, y los caminos ásperos allanados. En otras palabras, lo que viene adelante necesita algo suave, porque para que ingrese tiene que comenzar, debes dejar que el Espíritu Santo trabaje en tu vida para que haya un arrepentimiento. Después verás algo mucho más que eso, porque no termina allí, verás la gloria de Dios. Y eso es lo que quiere presentarnos Lucas. Entonces no hay conversión sin arrepentimiento, ¿no? No existe conversión sin Y ahora viene arrepentimiento. el bautismo de Jesús. Es un asunto interesante. Jesús fue bautizado. Ahora, ¿cómo era el bautismo en el tiempo? Porque ya existía el bautismo en el tiempo de Jesús. Ya existía, ya los judíos mismos lo practicaban como un asunto de hacer público, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre el bautismo que los judíos practicaban, el bautismo de la purificación, ¿no? Claro, Que tú mismo lo has dicho, el bautismo de la purificación. con el bautismo de Juan? Ahora, el bautismo de Juan, aquí hay algo interesante, ¿no? Después, más adelante, en Hechos capítulo 19, nos va a aclarar el mismo Lucas, pero eso es para otro tema. Pero es interesante. El bautismo judío, el bautismo de Juan y el bautismo de Jesús. El bautismo de los judíos es asunto de purificación, el bautismo de Juan es un bautismo de arrepentimiento. Pero él dice, no termina conmigo, hay otro que os bautizará con fuego. ¿Qué significaba eso? Es una purificación dentro del alma, no es solo exterior, dentro, va a cambiar totalmente. Y Hechos nos habla de una forma más clara y nos dice, ¿en qué fuiste bautizado? Cuando va Pablo a Éfeso. Y ellos responden el bautismo de Juan. Y entonces le dice, les comienza a explicar qué realmente significa el bautismo y fueron bautizados nuevamente porque entendieron correctamente que sin la cruz, sin entender el sacrificio de Cristo, necesitaba un evangelio completo. Entonces estamos hablando ahora de un bautismo de sumergirse. De un cambio de total. Un cambio total. Porque ahora, yendo al punto, para comprender mejor, ¿los judíos para qué se bautizaban? Era para purificación. Por ejemplo, una persona tocaba un muerto, entraba en el agua, se sumergía y salía. Una persona era prácticamente ceremonial. Ceremonial. Una mujer tenía su ciclo menstrual, así que para purificarse se mojaba, entraba y salía. Ella sola entraba y salía. Era para esa clase de cosas. Ahora, el bautismo de Juan era un bautismo moral, ¿no? Era un cambio de todo. Era para poder realmente reconocer su situación pecaminosa y un poder divino tome control de él. Ahora, el bautismo de Juan o de los judíos era un asunto bien pasivo, ¿no? Es ceremonial. Porque él solo podía entrar. En el bautismo de Juan, alguien tenía que bautizarlo, ¿no? Era otra persona. Pero en el bautismo de Jesús, como dice el capítulo el 3, versículo 16, dice, ¿no? La última parte, del quien yo no soy digno de desatar la correa, Él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Juan mismo advierte que el bautismo de arrepentimiento no es suficiente. Habrá otro que necesitamos un bautismo con el Espíritu Santo y con fuego, es decir, pureza total. Y es el complemento, ¿no? Por eso somos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús fue bautizado porque él necesitaba ser purificado. El bautismo de Jesús. ¿Para qué sirve el bautismo? El bautismo sirve para la purificación de los pecados. O sea, si yo cometí un pecado, voy a comenzar ahora a decir que he cometido y estoy diciendo públicamente que ahora voy a seguir a Jesús. Jesús necesitaba eso. Hebreos capítulo 4, versículo 15, tal vez lo pueden buscar, ahí dice que Jesús no tuvo pecado. Él fue sin pecado. ¿Para qué necesitó Jesús entonces el bautismo? Lucas, volvamos a Lucas capítulo 3, versículo 22. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado. ¿Para qué necesitaba Jesús ser bautizado? Para ser reconocido como hijo de Dios. Hijo de Dios. Para ser ejemplo también, ¿no? Ejemplo. En ejemplo no en el sentido de que él tenía pecado, sino ejemplo en el sentido de que habría que depender de alguien y habría que hacerlo públicamente. Pero básicamente
el aspecto de anunciar al mundo, he aquí a quien esperaban. Este es el Hijo, este es el Salvador. Vamos a hablar rápidamente de las tentaciones de Jesús. Después de haber sido bautizado, fue llevado al desierto por 40 días. No podemos evitar las tentaciones, pero podemos evitar caer en la tentación. Mateo 6:13 habla un poco de eso. La primera tentación fue, si eres hijo de Dios, Lucas 4:3 y 4 dice, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús estaba con mucha hambre. ¿En qué realmente consistía la primera tentación? La primera tentación consistía en el asunto del apetito. Ahora, ¿le era fácil para Jesús hacer que las piedras se conviertan en pan? Sí, está un desierto, no necesariamente arenal, sino era piedras. Y las piedras en esa zona se parecen mucho al pan. Gráficamente hablando, in situ, en el lugar mismo, realmente era para que esas piedras realmente se conviertan en pan. ¿Lo podría hacer Jesús? Sí. Pero es el asunto del apetito, el hecho del deseo. Por eso el Señor responde, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Es la dependencia. Ahora, sin duda alguna que ese asunto estaba por medio de la tentación, pero también había una pregunta que el diablo le hizo, que realmente es la esencia de la tentación, ¿no? Si eres hijo de Dios. O sea, que puso en duda que él era o no era el hijo de Dios. Cuando éramos niños, mi padre nos dejó en una casa que acababa de alquilar. Nos dijo que iría a comprar algunas cosas para la casa y que volvería antes de las 6 de la tarde. Y nos recomendó, no salgan de la casa. Cuando empezó a llegar la hora y la oscuridad, entonces nosotros quedamos impacientes y comenzamos a dudar y nos preguntamos si él iría a volver o no, o si le pasó algo y si él se olvidó de nosotros. Entonces mi hermano sugirió que saliéramos a llamar por teléfono, a buscar ayuda, en fin. Cuando estamos saliendo, mi padre llegó y antes de la hora de prometida, lógicamente, y menos mal porque si no nos habríamos de perder. No tenemos que probar nada. Si prometió, si es Dios, el Hijo de Dios, no tenía Jesús que probar nada. Él era Hijo de Dios. Y ninguna circunstancia iría a cambiar esto, ni siquiera el hambre, ¿no? Claro. De aquella situación, la tentación de dudar de quién es Dios, quién es Dios. Algo interesante que tenemos que subrayar. Lucas nos presenta a Jesús a los 12 años, 12 años. Después nos presenta el capítulo 3, versículo 23, dice Jesús al comenzar su ministerio era como de 30 años. Pregunta, ¿qué ocurrió entre los 12 a los 30 años? Estamos hablando de 18 años. Todavía permaneció en casa. Todavía mientras él trabajaba en la carpintería, estaba dando cuenta que tenía un ministerio. Porque a los 12 años les dijo a sus padres, ¿qué le dijo? Dice, en los negocios de mi padre es necesario estar. Entonces, Jesús, el diablo sabía perfecto, le quería hacer duda, ¿era realmente el Hijo de Dios? Y él estaba convencido que realmente tenía una misión que hacer. Y él sabía que venía y que era Hijo de Dios. Desde niño él sabía, ¿no? La segunda tentación, él está en Lucas 4, 5 y 7, luego lo llevó al alto monte y le mostró todos los reinos de la tierra y le dijo, a ti te daré todo el poder de estos reinos y la gloria de ellos porque a mí me ha sido entregada y a quien quiera lo doy. Si tú postrado me adorares. El problema acá es adoración. Okay. Ahí viene el problema. ¿A quién vas a adorar? ¿A Dios o al diablo? No existe un tercera opción. Y aquí el diablo estaba pidiéndole a Dios, en otras palabras, que le adoraran a Él. Y ahí viene la gran dificultad. Es el asunto a quién se debe adorar. Y el único que tiene que ser adorado es Dios. Y él dijo, ¿no? Escrito está. Escrito está. No defendió sus propios argumentos, no se defendió con sus propios argumentos. Él usó la palabra de Dios para decir que el único a que debe ser adorado es Dios. Por eso es que debiéramos evitar ser dioses, ¿no? El pecado del orgullo. La tercera tentación.
Entonces Lucas habla en el capítulo 4, versículo 9, el versículo 11 también, que Jesús lo llevó al templo de Jerusalén, lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, otra vez, ¿no? Tírate de aquí, pues escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden y te sostendrán. Ahora el diablo usa la Biblia. Es cierto. Y la usa mal, ¿no? Porque el diablo es especialista dándole un sentido malo a las expresiones verdaderas. A lo largo de la historia eso ocurrió. No está prometido. ¿Qué está ocurriendo en esta tercera tentación? En la tercera tentación, lo que el diablo está deseando es soltarse de la dependencia de Dios. Ahora, está diciendo acá, dicho está, no tentarás, le respondió Jesús, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Qué le está diciendo? Yo soy Dios. Porque está ahí, no tentarás al Señor tu Dios, yo soy Dios. Pero también está el pecado de la presunción, ¿no? Claro que sí. Porque el texto está diciendo que al que está haciendo la voluntad de Dios, Dios lo va a cuidar. Y no al que no está haciendo, por alguna razón yo digo, no, yo quiero pedirle a Dios que si un niño aparece tocando la puerta mañana, entonces yo voy a creer que es. Eso es presunción, porque hay muchas cosas que en la Biblia están bien claras. Como usted dijo, Dios es Dios y no hay forma de poder doblegar. Nosotros queremos estar buscando pruebas para todo y Dios no necesitamos probar de otras maneras. La presunción el pecado de la presunción es hacer cosas para obligar a Dios a meterse en mis deseos, en mis pedidos, ¿no? Claro. Ahora es interesante cómo Lucas, que al final, después de estas tres tentaciones, no termina allí. Pareciera que Jesús solo tuvo 3 tentaciones y punto. No fue así. Dice, y cuando el diablo hubo acabado toda la tentación, se apartó de él por un tiempo. Es decir, que todavía siguieron el ministerio. Lo que Lucas quiere presentarnos en estos 2 capítulos, es decir, Jesús es realmente el Hijo de Dios. En el bautismo se lo presentó. Que estaba siendo preparado 40 días y es la tentación. Ahora estaba listo. Pero por favor, recuerda, no es que ahí terminó la tentación, seguirá en adelante todos los días. Pero tenemos también un Salvador y alguien que no nos va a librar de la tentación, pero sí nos va a librar del pecado. Vamos a oír un poco la palabra del autor y estará con nosotros entonces el doctor John Fowler, quien escribió la lección de este trimestre. Como ya dije, Lucas escribió en primer lugar para los gentiles. Él escribió el Evangelio de Lucas para los gentiles. Los gentiles estaban comenzando a preguntarse ¿qué hay de especial en Jesús? Lo que hay de especial en Jesús se menciona en los primeros capítulos del Evangelio de Lucas. Primero, él era una persona real, no era un mito. Muchas religiones tienen personas mitológicas, historias sobre grandes acontecimientos, pero Jesús no era un mito, él era una persona real, él es parte de la historia. Cuando César Augusto reinaba en Roma, cuando Herodes era gobernador de Judea, y cuando Pilato estaba en Jerusalén, cuando Anás y Caifás eran sacerdotes en Jerusalén. Todos estos hombres y nombres los encontramos en el libro de Lucas y fue en el tiempo de estas personas que Jesús vino. Entonces Jesús es una persona real. Lucas quiere decir que Jesús no es apenas un personaje histórico. Él es el Hijo de Dios. Entonces viene el bautismo de Jesús como ser humano. Aquel que tomó la forma humana es bautizado. Y es en su bautismo que viene una declaración del cielo que dice que Él es el Hijo de Dios y la segunda persona de la divinidad. Entonces ahí vemos que si por un lado Él es humano, por el otro Él también es divino.
Y estos dos lados ocupan el mismo lugar. Esta visión de Jesús muestra que claramente el Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, todos están interesados en la salvación del mundo, y eso incluye a los gentiles. Comprender el papel de Jesús y lo que significa personalmente para cada uno es fundamental. ¿Quién es Dios para ti? Es una gran pregunta. La naturaleza de la tentación también nos enseña que todos somos tentados. Existen diversas maneras de ser tentados. Somos tentados en los puntos en que somos más débiles. Ser tentado es una cosa, caer en el pecado es otra. Dios no nos libra de la tentación, pero nos libra de caer en el pecado. Por eso en el ejemplo de Pedro, él dijo, el diablo me ha pedido para zarandearte, yo he pedido para que tu fe no falte. Va a haber la tentación, pero que nunca falte la fe. ¿Qué otra aplicación ahí tenemos? Es interesante que en el caso de Jesús, Lucas nos presenta que Jesús necesitaba preparación. Ahora, ¿preparación en qué sentido? En el sentido de reconocer su misión. Todos nosotros necesitamos una preparación. Algunos hemos nacido en hogares adventistas, otros recién hemos conocido el Evangelio. Cualquiera sea nuestra vida, el Señor nos prepara antes de enviarnos a su misión. Amén. Vamos a pasar a la última parte de nuestro bosquejo. Queridos amigos, nuestra vida necesita estar rodeada por la atmósfera del cielo. Es necesario pasar tiempo en oración particular, en íntima comunión con Dios. Únicamente así se pueden obtener las victorias. La permanente vigilancia es necesaria y esto equivale a que nosotros necesitamos estudiar, leer diligentemente la palabra de Dios y no defendernos con nuestras propias fuerzas, sino con la palabra de Dios. Y Dios mismo nos defenderá en la hora de la prueba. ¿Por qué no te propones esta ocasión a tomar la decisión de buscar a Dios en la primera hora de cada mañana, leer la Biblia, la lección de escuela sabática, que es el alimento que fortalecerá nuestra vida? Piensa en eso. Vamos a hacer una oración. Querido Padre, muchas gracias por tu palabra, que ella nos ilumine cada día en el camino de las tentaciones y de las pruebas. En el nombre de Jesús. Amén.